Bien, vamos a iniciar la clase, jóvenes. A ver, ¿en qué estamos? Primero, tomemos asistencia, jóvenes. A ver, activen todos sus cámaras. Vamos a grabar. ¿Ya están todos? Voy a grabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24. Tenemos 24. Ya, vamos a registrar la asistencia, jóvenes. Todos tienen que tener cámara activada. Si no, falta, ¿no? Raiza, Alejandra, active la cámara. Nils Torres Santa Cruz, active su cámara. Nils. Bueno, ¿dónde está aquí? Grabar. Estamos registrando, jóvenes. Bien, a ver. Ustedes han dado defensa del 1, falta el 2. Laboratorio 2, bueno. Podemos dar el jueves en la nochecita, no sé si podríamos dar el jueves o miércoles o día es lunes. El miércoles podríamos dar si quieren. El 2, ¿no? Así ya para ir. El ¿Jueves nomás? El jueves sí. Pero un poco más temprano, es muy tarde a las 9. El jueves está bien. Sí, eso justo le quería decir, Inge, que sí podía ser más temprano. Sí, a las 8:30 entonces que sea. Sí, está bien, Inge. Sí, está bien, Inge. Ya, entonces jueves a las 8:30 también les voy a mandar un mensajito por el Moodle y vamos a defender el laboratorio número 2, es el generador de Van de Graaff, ¿no? Hasta mañana ya les voy a corregir el 1 para que ya se vayan sabiendo el 1. Sí, mañana en la tarde voy a corregir si tengo tiempo ahí. Ya, listo, entonces veamos hoy. Vamos a ver 25. Ya están registrados. A ver, voy a detener esto ya. Detener grabación. Listo, ya está. Ya. Veamos entonces. ¿Qué laboratorio es este? A ver. Con el laboratorio 3 vamos a concluir en todo caso lo que es la electrostática, ¿no? Vamos a hacer este laboratorio y después ya vamos a hacer de electrodinámica, ¿sí? Entonces, hoy vamos a explicar, en todo caso, y puntualizar algunos conceptos que ustedes tienen que finalmente rescatar de los videos que vamos a ver, ¿no? No nos olvidemos de que partimos de que un cuerpo está electrizado, ¿no es cierto? La esfera de Van der Graaff, por decir, está electrizada. Sabemos por la teoría de que alrededor, al espacio que rodea la esfera, en todos lados, hay los dos factores que habíamos, o propiedades, si quieren, que hemos asignado a ese espacio, llamado potencial y campo eléctrico. ¿Qué más hemos dicho en teoría? Hemos dicho de que para potencial, el potencial
lo hemos definido como una magnitud escalar, ¿no? En cada punto de ese espacio hay potencial. Y se mide en voltios, ¿no es cierto? Pero en ese punto también hay la otra magnitud o característica que hemos definido, llamado campo eléctrico, en el mismo punto. Y es una magnitud vectorial, es un vector. Para el primer caso, la magnitud de lo que hemos llamado potencial. Hemos hablado, en todo caso en teoría, repito, hemos hablado de la línea equipotencial, ¿no? A ver si nos recordamos, somos 25. A ver quién de ustedes me dice, ¿qué es una línea equipotencial? ¿Cómo la definimos? Una ¿Alguien se línea, anima a tomar la palabra? Sí, una línea en donde todos sus potenciales son iguales. donde todos sus potenciales, pero una línea está constituido ¿de qué? De puntos. De puntos, pues. Un conjunto de puntos define una línea. A ver, otra definición o otra participación, a ver. Línea equipotencial, hemos definido 2, 3 veces ahí en teoría. Es obvio que el que no asiste a teoría, bueno, no sabe qué está haciendo, ¿no es cierto? Bueno, participen, jóvenes. Con las dos cargas están al mismo margen, por decir. ¿Qué más? Definición categórica de potencial. ¿Nada? Compartir pizarra. Fíjense, jóvenes. Hemos dicho, qué sé yo, vamos a poner una circunferencia. Un cuerpo electrizado. Vamos a poner positivo. Crucero, carga fija. Y hemos dicho que cada punto de estos se puede calcular el potencial, ya existe aquí. Hemos llamado a potencial, simplemente depende de la carga fija, ya no depende de la carga de prueba, es decir, de la carga crucero, dividido ¿qué? La distancia al punto, ¿no es cierto? R. Listo, este es el cálculo del potencial. Fórmula. Por lo tanto, si este fuera una esfera, por ejemplo, mantengo R, la misma R, saco el potencial y ¿qué observo? Que es este. A otra distancia. O digo a otro punto que tenga la misma distancia. Vuelta, el potencial es el mismo. Entonces, si yo trazo una circunferencia de radio R, no puedo dibujar. Ahí está. Una circunferencia de radio R. Entonces digo que está formada por un conjunto de puntos que tiene el mismo potencial. A eso se llama línea equipotencial, jóvenes. Al conjunto de puntos que tienen el mismo potencial. ¿Sí? Entonces, con ese concepto yo puedo trazar n líneas equipotenciales, ¿no es cierto? ¿Alrededor de qué? De la carga crucero. N líneas equipotenciales. Entonces, este práctico, de eso se trata. De cómo se puede obtener, o sea, medir estos puntos que tengan, por decir, 100 voltios, todos.
Entonces se hace un experimento, una práctica, y con ayuda de un voltímetro que mide una diferencia de potencial, el voltímetro mide una diferencia de potencial entre dos puntos, habíamos dicho eso en teoría, podremos encontrar puntos que tienen el mismo potencial y trazar la línea. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver ahora en el laboratorio. Dicho eso, fíjense ahora, yo quiero ahora saber lo que es la línea de fuerza ahora del campo eléctrico. Ya no quiero potencial, ahora quiero campo eléctrico. ¿Quién me define lo que es una línea de fuerza del campo eléctrico? A ver, jóvenes, participen. ¿Quién define? Definición categórica de línea de fuerza. Inge, sería la trayectoria que sigue la carga de prueba respecto a la fuerza a la línea de fuerza. A ver, escuchemos a otra. Sigamos. Vamos, jóvenes. Si no participan, quiere decir que ni siquiera tienen idea de las clases de teoría. Y eso es grave, ¿no? Si no rescatan los conceptos fundamentales, estamos perdidos, jóvenes. Porque el examen va a ser así. Definan una línea de fuerza, o si no, yo pongo 3 definiciones de la línea de fuerza y ustedes tienen que decir, esta es la correcta. Jóvenes, estamos aproximándose al examen. La próxima semana ya vamos a dar el examen en teoría. ¿No es cierto? De teoría, estamos hablando de conceptos. Esa parte que vale 10 puntos. Ya nos aproximamos. Así que, jóvenes, pónganse las pilas. ¿Qué es línea de fuerza? Inge, serían trayectorias que sigan a una carga positiva y esas cargas positivas están sometidas a un campo eléctrico. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Nadie más? Yo, Inge. ¿Ya? Es la línea que recorre la carga, que es debido a la fuerza de Coulomb. ¿Qué carga recorre? ¿Cómo se llama esa carga? ¿De prueba? La carga de prueba. Es de prueba. Claro. Fíjense, yo voy a situar en este espacio, aquí hemos dicho hay carga, ya. Aquí, en ese mismo punto también hay campo eléctrico. ¿A qué es igual el campo? El campo es igual a la fuerza que aparece, a la fuerza F, que aparece sobre la carga de prueba. Entonces hay que situar aquí una carga de prueba, Q. Y aplico la regla que habíamos dicho para dibujar. Con más repulsión aparece la fuerza aquí. Y lo lleva esta carga de prueba ¿hacia dónde? Hacia el infinito. ¿No es cierto? Si bien se define en función de la carga de prueba, el resultado final habíamos dicho que no depende de aquella. Depende de la carga fija, el valor del campo. Ahí está. Q0 sobre R, pero ahora es al cuadrado. Eso hemos dicho en teoría. Entonces, ¿qué es línea de fuerza? Es la trayectoria que sigue la carga de prueba debido a la fuerza de Coulomb. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? Cuando se mueve una partícula, se dibuja una trayectoria. Eso hemos dicho, está en física 1, jóvenes.
Esta es la línea. Y en todo caso, el sentido de las líneas de fuerza, fíjense, son salientes a la carga positiva. Aquí puedo dibujar otra, puedo dibujar otra línea de fuerza, otra, saliente. ¿Por qué hemos dicho que es saliente? Bueno, porque es el sentido de la fuerza, ¿no? La fuerza está así, sobre la carga de prueba, más repulsión. Eso para cargas o cuerpos electrizados Q0 positivo. ¿Y qué pasaría si fuera negativo? Habíamos dicho. Bueno, si fuera negativo, entonces ustedes dejan la carga de prueba aquí suelta y esta se va a venir según, ¿no? Líneas, pero ¿qué sentido tienen estas líneas? Se dirigen hacia la carga fija, con este sentido. A esto hemos llamado convergencia y a esto de aquí hemos llamado divergencia. Eso, jóvenes, hemos visto en teoría. Y hemos visto finalmente que si esto para cargas que están solas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si hubieran dos cargas, es decir, ya un sistema de cargas? Si fuera una más y otra menos, hemos dicho de que ahora las líneas de fuerza se hacen curvas, así, salen normales al área del cuerpo y llegan normales, salen de las positivas y llegan a las negativas. Entonces, esto es la representación gráfica del campo. Sentido así. Todo eso hemos hablado en teoría. Ahora es el momento de verificar si existen estas líneas o no existen, sino de qué estamos hablando. Por lo tanto, esta es la segunda parte ¿de qué? De la prueba o la primera, que hay que comprobar esto en laboratorio, si realmente existen estas líneas de fuerza. Estas líneas es la representación de la imagen del campo eléctrico. ¿Qué pasaría si fueran cargas del mismo signo? Ambas positivas. Bueno, las líneas de fuerza siguen siendo curvas, ¿no? Sino que esto representa una repulsión, no se quieren juntar. Eso también hemos deducido en teoría. Todo esto con la carga de prueba, ¿no es cierto? Se hace. Y la línea, el campo resultante en un sistema de cargas está en el punto, es tangente a la línea de fuerza. También hemos estudiado eso en teoría. Bien, entonces es el momento de ver estos dos conceptos, ¿no? Para eso he puesto dos videos. Entonces ustedes tienen que ver este video y sacar su propio resumen. A ver si es que se forman las líneas de campo, cómo se dibujan las líneas equipotenciales, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos al video, jóvenes. Dejar de compartir y ahora compartamos nuestra plataforma. La plataforma ahí tienen ustedes. ¿Están viendo, no? La plataforma. Moodle. Sí, Inge. Dice laboratorio número 3, campo eléctrico. Entonces, está una guía para enfocarse en lo que se va a ver. Y después hay dos videos. Video 1 hemos puesto líneas de fuerza del campo eléctrico. Y el video 2, líneas equipotenciales. Entonces, aquí están los dos conceptos claves que debemos rescatar. Veamos rápidamente la guía, ¿sí? Lo que ponemos ahí en nuestro programa oficial es ese, ¿no? Ahí tienen campo y potencial electrostático. Objetivos de la práctica, fundamento teórico del campo. Aquí están las configuraciones del campo, fíjense, para cargas solas, ¿no es cierto? Fíjense, esta es una carga positiva solita. Aquí tienen una carga negativa también solita. Y aquí tienen cuando están
las dos, positivo y negativo, atracción. Aquí hay repulsión, fíjense, y aquí otros casos particulares. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿estas líneas existen? Sí, existen. Hay que verlas. Hace un poco de análisis matemático ahí. Fíjense. Y después hablan de las curvas equipotenciales o líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Aquí a una cierta distancia, ¿ves? Son círculos concéntricos con la carga, si estas son esféricas, ¿no? Materiales usados. En la primera parte, fíjense, que se usa los materiales. Todo esto usa, en el video lo van a ver, está el generador de Van de Graaff como equipo. Está aquí hay unos envases, fíjense, uno es de aceite de resino, generalmente se usa un aceite comestible para no dañarse los dedos cuando uno manipula estos, ¿no es cierto? Y después hay un envase donde hay partículas pequeñitas, puede ser una harina, una forma de harina, de alguna semilla, ¿no es cierto? Nosotros en el laboratorio sabíamos usar la sémola, harina de sémola, comprobamos un poquito ahí. Es un polvito así, menudito, que se echa en este recipiente de aquí, de vidrio. Se echa el aceite y partículas de sémola. Y aquí, están viendo, aquí hay dos como alambres aquí sumergidos ahí. Estos se llaman electrodos, tienen distintas formas, fíjense. Se llaman electrodos, nombre técnico nada más, que nos van a representar las cargas que se electrizan. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces aquí están los electrodos aquí, y nada más que eso se usa. Ya vamos a ver en el video. Y después, una vez que se seleccionan los electrodos, que pueden tener diferentes formas, se puede obtener esta, por ejemplo. Fíjense, dos alambres ahí paralelos, o sea, dos placas en todo caso. Se aplica sumergidos en aceite, partículas, aplica una diferencia potencial y se dibujan, fíjense, las líneas de campo. Es decir, se electrizan las partículas de sémola. Actúan como carga de prueba y se orientan según la dirección del campo, ¿no es cierto? Hemos dicho que en cada punto de la línea de fuerza el vector resultante es tangente. Entonces aquí entre placas se observa que son líneas normales al área, ¿no es cierto? Son líneas rectas aquí. Se curvan en los extremos, fíjense, se curvan las partículas ¿no? Hacen líneas curvas aquí en los extremos. Aquí tienen una atracción, en todo caso son esferas, por eso está así. Y finalmente aquí, fíjense, esta es la parte que nos interesa también, es un experimento que se hace para trazar las líneas equipotenciales con ayuda del voltímetro. Entonces se arma todo un dispositivo ahí de placas y se comienza a medir entre dos puntos la diferencia de potencial para encontrar puntos de igual potencial, porque ahí unimos esos puntos de igual potencial y se obtiene la línea de campo, o digo, la línea de que potencial mismo, línea equipotencial, en esta parte. Entonces, estos dibujos que les muestro aquí, se les va a ya evidenciar cuando vean el video. Así nomás uno no dice, bueno, ya es un dibujo y punto, pero hay que verlo, ¿no? Después aquí les dice la forma como medir esto, ahí si quieren lean ahí, se hace una tabla, se hace las líneas, se encuentran las coordenadas de cada punto, ¿no es cierto? De eso se trata. ¿Ve? Construcción de las líneas de campo eléctrico también, en fin, léanlo, hay un cuestionario que sirve para referencia, para ver cómo lo asimilamos, y nada más, esa es toda la guía, jóvenes. Vamos al video, no perdamos más tiempo. Yo el video lo voy a pasar rápidamente, saltando, pero ustedes van a ver detenidamente y rescaten todos los conceptos que yo les voy a ir recalcando desde hace un rato también aquí. Fíjense, este video, aunque está en portugués, se entiende, ¿no es cierto? No es tampoco dramático no escucharlo, ¿vale?
está, jóvenes. Prácticas, dice. Professor e su Quando auxiliar. temos cargas elétricas numa certa região do espaço, o que acontece? Ora, cargas elétricas pode ser uma só, pontiforme, distribuída. Ya, fíjense aquí. ¿Qué tienen acá, jóvenes? El generador de Van de Graaff, con su manijita en todo caso. Aquí sobre esta mesa de trabajo está el recipiente con aceite y las partículas, y en estos puntos negros aquí se conecta, ¿qué? Se alimenta con el electroscopio, en todo caso, o digo con el generador de Van de Graaff, aplicando la diferencia de potencial. Y se formarán aquí líneas de campo, etcétera, y ellos con este proyector, fíjense, con este proyector, a una pisada que está al frente, se va a observar la configuración del campo. Esto es exactamente lo que nosotros hacemos en laboratorio, ¿no? Tenemos el equipo igualito que esto. Por eso he seleccionado este y les he puesto, porque así es nuestro laboratorio. Entonces vamos a ir escuchando un poquito y yo les voy pasando así. Não importa. Vamos al... Determinados Elétrico, né? Um ótimo isolante. Fíjense, Para o retroprojetor. el proyector directamente com o tempo, né? Não, ainda Fíjense ahí. você vê que o fubá ainda está, não está sofrendo ação de força nenhuma, não liguei o Van de Graaff, agora eu vou girar o Van de Graaff. Y ahora se aplica la Olha diferencia de só que potencial. Y figura fíjense qué está pasando ahora. interessantíssima. Né? O que nós temos aqui, né, é duas cargas, né? Sim, duas cargas elétricas, e o que nós estamos visualizando, na verdade, são umas linhas de campo. Sim, não é isso? exatamente. Então, o Fíjense campo que elétrico, neste caso, por exemplo, aqui, ele é tangente a essa linha. Sim. Né? Neste Então, caso, essa forma, né, se ustedes da quieren gente que sea visualizar, na verdade, a carga positiva outro está aqui. menos. Não é isso? Sim. Se eu estou Entonces, las entendendo, líneas né? salen Então, é o normales contrário. al Quer área. dizer, aqui está a linha de campo, e o campo Cambiar. elétrico ele é tangente a cada uma dessas, porque acaba Linhas, se né? tornando linhas, Linhas, na verdade, sim. né? Uhum. São linhas de campo, né? A gente Exatamente. consegue visualizar Está a linha bem, de Zé? campo. Uma carga negativa, uma carga positiva. Uhum. As linhas só. de campo partem de cargas positivas, né? Aqui ela funciona como se for realmente uma carga pontiforme, né? Porque se o objeto for esférico, tudo se passa como se for uma carga concentrada no centro, né? Colocada aqui no centro, né? Isso. De forma que aqui nós estamos visualizando, elas começam aqui e Terminam ali, né? exato. Essa é uma coisa interessante sobre as linhas, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aqui o campo elétrico ele é tangente. Entonces se dan cuenta, ¿no es cierto? Los electrodos, en este caso son dos como monedas, digamos, este es A y este es B, se electriza, las cargas de dónde vienen, del generador de Van de Graaff, y se establece, si este es más y este es menos, se establecen las líneas de campo. Las partículas pequeñísimas de la harina de sémola, fíjense, se orientan según las líneas de campo, describiendo curvas, ¿no es cierto? Arcos. El aceite es precisamente para que se puedan deslizar con facilidad esas partículas, para que formen las líneas. A ver, fíjense, ahora veamos otra, a ver, sigamos. Otra que me interesa ahí. Fíjense esta. A ver, quiero ver. Ahí está. Fíjense. ¿Qué hay aquí? Un par de placas. Una y aquí hay otra placa. Espacio. Y estos en negro, fíjense, son... Aquí se va a conectar los electrodos, ¿no es cierto? Ahí están los electrodos, serían las dos placas. Y aquí se conectan, entre estos negros, se conecta la alimentación del generador de Van de Graaff. A ver, veamos un poquito eso. Tipo. E a gente vai colocar um de frente para o outro. Ahora fíjense.
Ahí está. Então, essa placa fica carregada positivamente. Isso. E essa outra vai ser aterrada. Então, o que vai acontecer? Né? Aqui, as cargas positivas, elas vão induzir aqui cargas negativas. Elas vão atrair as cargas negativas. Agora vai ser funcionar o equipo. Então, é como se fosse duas placas, uma carregada positivamente e a outra negativamente. E visualizar o campo entre elas, então. Então, vamos agora ligar o retro. Aí está. Aí tem as duas placas. E agora ligando o Van de Graaff. Olha que interessante. Já está eletrizando ahorita, Fantástico. haciendo funcionar o equipo de Van de Graaff. Ele ilustra aqui, né, Cláudio, duas coisas interessantes, né? Interessante. A primeira é que você tem aqui um efeito, né? Por conta do tamanho finito, né? Isso que a gente às vezes aproxima, né? Um capacitor infinito, mas você vai sempre ter esse efeito. Nos extremos, chamado efeito de bordas. No interior, né? Sim. Esse aqui é o positivo, né? Então as linhas de campo, as linhas de força, elas são... Você representa, né, por meio de retas paralelas e uniformes, né, de tal maneira a ilustrar, né, que o campo elétrico aqui dentro, nessa região, um campo uniforme. Né? Então você coloca as linhas de campo sempre igualmente espaçadas, né, para indicar que o campo elétrico é uniforme. Né? As linhas de campo elétrico começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas, né? Então isso aqui é um efeito levando em conta as bordas. As bordas, né? exatamente. Mas ele ilustra bem, né? Ele ilustra bem, onde o campo é bem intenso também, próximo das bordas, né? Exatamente. Muito interessante. E Veamos aí você viu outra configuração de campo, veamos. Sigamos. Que tienen, a ver, otrito por aquí. Ahora, fíjense, otro electrodo en forma de punta, como si fuera un clavo, fíjense así, ¿no? Y una placa, van a poner una placa aquí y un electrodo en punta ahí. Fíjense qué le va a pasar. Interesante es este caso, ¿ah? Aguda. Aqui uma ponta bem aguda. Vamos colocar só para lembrar, né, que nessa cuba nós temos óleo de rícino e fubá, né, partículas de fubá em suspensão. E nesse outro lado, o lado aterrado, eu vou colocar uma placa plana ligada no terra. Então agora vamos visualizar. Então vamos agora ligar o Van de Graaff. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense cómo se mueven las partículas essa é belíssima. de la harina de semo. Nossa, que beleza. Que beleza. Fíjense en la punta cómo se está ionizando ahí el aceite. Inclusive há um movimento das cargas, né? Muito interessante. O poder das pontas, ele se reflete nesse adensamento, né, das linhas de campo, né? Olha só que coisa interessante, né? Nas pontas elas se concentram muito mais, né? Então o campo elétrico nas pontas, ou no caso na ponta, né, ele é muito mais intenso, como a gente vê aí pela figura, né? Esse adensamento, né? É interessante aqui, Cláudio, que nesse caso efetivamente o campo elétrico interessante, não, essa e a gente sabe, né? Não sei se há outra por aí. De um condutor, né? Você tem um campo elétrico. Exatamente. Então vamos lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Sim, esta fíjense que Eu interessante. tenho lá as duas placas paralelas e no meio um condutor de latão. Aí está. Vamos ligar aqui o Van de Dos Graaff. placas paralelas e ao meio uma terceira. Olha só. Fíjense. O Essa fubá terceira não tem nada, não é certo? localizado aqui dentro nem se mexe. Exatamente. Su Nesse cuadrado não y forma al medio que se nada, forma
E é interessante algo, aqui, algo né? en el Porque generador de Van de Graaff. aqui se passa algo semelhante, né? A nada. dois capacitores, na verdade. Sim, né? exatamente. Aqui e A los aqui, costados, sí, placas paralelas, pero né? aquí adentro Mas no hay olha nada. só, não aconteceu Não hay campo nada eléctrico, dentro, pobres. né? Dentro, exatamente. Dentro do condutor, né? Isso é interessante, é uma maneira... e olha só que beleza, né? As linhas de campo, né? Entonces, do campo un caso elétrico, interesante, né? particular, Sempre perpendicular ustedes lo van a revisar às bien. linhas de campo, né? Elétrica sendo neutro, como? Ya, É porque ele se pode... hasta ahí, jóvenes. Hay otra pruebita que ya hemos hecho eso en generador de Van de Graaff, o sea, no justifica verlo ahora. Entonces, no se olviden del equipo, ¿no? Generador de Van de Graaff, los electrodos, este aceite que hemos visto, que es un elemento auxiliar para poder observar las líneas de campo. Lo que hay que sacar como conclusión fundamental es esto, de que las líneas de campo salen siempre normales al área del cuerpo que está electrizado. Y llegan, si salen, en el otro tendrán que llegar, o si no, si fuera cargas del mismo signo, entonces ya es repulsión, ¿no es cierto? Entonces, eso tengan muy en cuenta. Si ustedes desean, a ver, vamos a dejar de compartir. Polariza, né? A gente diz que o corpo está polarizado se ele for um objeto neutro e, consequentemente, ele tem cargas elétricas. Ya. Entonces tenemos aquí el video 1, estaría concluido, ¿sí? El video 1 estaría concluido, jóvenes. Dejar de compartir. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la primera parte, líneas de fuerza del campo eléctrico. Entonces, con lo que han visto, más la teoría que en realidad ha sido la hipótesis de nosotros, en la teoría estamos demostrando que está pasando en la práctica. Existe el campo, existen las llamadas líneas de fuerza, aunque no se puedan ver así a simple vista, ¿no? Hay que usar este método auxiliar para poder observar. Bien, nos vamos ahora al otro. Compartir. Vamos al otro video, jóvenes. El otro video dice líneas equipotenciales. Abramos el video. Ahí está. Enorme. Sigamos a ver. Líneas equipotenciales. Entonces esto, véanlo también calmadamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este video observaremos el proceso de obtener y dibujar las líneas equipotenciales de diferentes configuraciones de carga eléctrica y cómo dibujar las líneas de campo eléctrico a partir de ellas. Instrumentos y equipos. Instrumental. Para estos experimentos utilizaremos los siguientes instrumentos. Fuente de poder. Esto que está también aquí es el voltímetro, ¿no es cierto? Ya en el próximo laboratorio, cuando ya veamos electrodinámica, jóvenes, ahí vamos a aprender a usarlo. Tenemos un video exclusivo para usar el multímetro, se llama, ¿no? El multímetro, con esta llave selectora de aquí, fíjense, yo puedo hacerlo funcionar como ómetro, como voltímetro, como amperímetro, ¿sí? Entonces aquí lo van a usar como amperímetro. Instrumentos. Esto que ven aquí, ¿qué es? Este lo llaman papel, ¿no es cierto? Papel conductivo. ¿Qué es eso de papel conductivo? Bueno, no es más que una hoja de papel, ¿no es cierto? Cualquiera, pero que tiene puntos, en este caso, fíjense, tiene puntos o líneas, si quieren, con un material
que está pegado ahí, ¿no? A la hoja, con un material metálico, ¿no es cierto? ¿Por qué metálico? Porque, bueno, por ahí se mueven los electrones, ¿no es cierto? Cuando se electriza. Entonces, el papel conductivo aquí creo que no tenemos aquí en Tarija, ¿eh? Pero yo puedo hacer uno, ¿no? Fíjense, se puede fabricar un papel conductivo. Puedo hacer con líneas así, líneas del papel de aluminio, que no hay un papel de aluminio que a veces usan en la cocina, también usan las mamás, ¿sí? Cubren los pollos, que se dio la carne, y lo ponen al horno, papel de aluminio, muy finito. Entonces, con eso se puede hacer un papel conductivo, ¿no? Se corta tiritas y se hace, ¿sí? O si quieren puntitos, así como está hecho aquí. ¿De acuerdo? Ahí sí tienen, a ver. Ahí está, este es el papel conductivo. Entonces, todos estos puntitos que ustedes ven son de material, como dice su nombre, conductivo. En todo caso, el aluminio es conductor. Entonces, esto se arma así, ¿no? El papel conductivo, después, fíjense cómo se arma de básico. El circuito es el mismo que hacemos en la guía de laboratorio. Fíjense, aquí lo vamos a poner un poquito para que lo observen. A ver, Consigue conectando cables conductores desde la fuente hacia las líneas mediante el uso de puntillas de acero. Utilizaremos un voltímetro digital para medir los potenciales. Entonces, fíjense, ¿qué han puesto aquí en el papel conductivo? Simplemente las dos barritas, los dos alambres, esos, los electrodos. Aquí un electrodo A y un electrodo B. A estos hay que electrizarlos. Bien, viene de la fuente de poder, de alimentación, puede ser del generador de Van de Graaff, etc. El rojo, que sea positivo, ahí está positivo. Cargamos esta placa de positivos. Viene del negro, el negro carga negativamente. Entonces, esto es una atracción, sí, es una atracción. Pero como está fijo ahí, no se mueve. Y ahora, ¿de qué se trata? Con el voltímetro voy a instalarlo de tal forma que yo pueda comenzar a medir estos puntos, ¿no es cierto? Entre placa y placa, si mido con el voltímetro, me va a dar 8 voltios. Entonces, ahora yo voy a encontrar aquí líneas o puntos que tengan igual potencial aquí, en esta distancia, ¿no es cierto? Con el voltímetro voy a poder hacer esa medición práctica. Y si encuentro estos puntos que tienen el mismo potencial, los uno y se forma la línea equipotencial. En todo caso, las líneas equipotenciales, fíjense, van a ser paralelas, ¿no? Paralelas a la placa, paralelas así. Horizontales van a ser. Entonces, eso es lo que describe aquí, fíjense. Escuchen. De diferentes puntos sobre la hoja conductiva con respecto a un potencial de referencia o tierra. Para esto se conecta el terminal negativo del voltímetro al negativo de la fuente y el terminal positivo servirá como elemento de sondeo de los puntos. En este video obtendremos patrones de líneas equipotenciales y campos eléctricos. En la parte izquierda de la pantalla verá el desarrollo del experimento y en la derecha una representación gráfica de los... Entonces, fíjense que está haciendo. El terminal, digamos, negativo del voltímetro en una placa y el terminal positivo el otro terminal del voltímetro es el rojo. Entonces, con ese rojo va a medir la diferencia de potencial entre dos puntos, en todo caso entre la placa y un punto de aquí, en cualquiera de estos puntos. El hecho es que él asiente ahí haga contacto y le va a salir aquí. Le está saliendo 2,03 voltios, ¿no es cierto? Ahora él tiene que buscar otro punto que tenga también la misma lectura de 2 voltios. Y una vez que encuentre eso, tiene ya que trazar la línea equipotencial. A ver, fíjense. Los resultados que se van obteniendo. Durante la realización de su experimento, usted puede usar un papel en blanco, como el que mostramos en la presentación de los equipos para anotar estos resultados.
Inicialmente buscaremos los puntos que se encuentran en un potencial de 2 voltios en la hoja de papel en blanco. Y hacia la derecha. El primer punto lo encontramos en el punto 14, 7.5 aproximadamente. El segundo punto lo encontramos en la coordenada 11, 7.5. El tercer punto en la 7.5, 7.5. Seguimos marcando las demás coordenadas de la misma manera. Conectamos los puntos mediante una línea. Se observa que los puntos se alinean horizontalmente en la parte central de la configuración y que la línea que une los puntos se curva un poco cuando se aleja de la zona entre las placas. Ahora ubicaremos los puntos que se encuentran a un potencial de 4 voltios en la hoja de papel en blanco. El primer punto lo encontramos en la coordenada 14, 10 aproximadamente. El segundo punto lo encontramos en la coordenada 11, 10. Buscamos más puntos equipotenciales. Se observa que los puntos se ubican en una línea horizontal, aproximadamente en el centro entre las líneas paralelas. Ahora ubicaremos los puntos que se encuentran a un potencial de 6 voltios en la hoja de papel en blanco. Como en los casos anteriores, vamos marcando las coordenadas. Finalmente conectamos los puntos con una línea. ¿Se da cuenta? De que es sencillo con el instrumento ubicar esos puntos donde el potencial es el mismo. Y no nos olvidemos que entre placa y placa había una diferencia de potencial de 8 voltios. Entonces, han trazado una línea a la mitad, 4 voltios a una línea paralela. Después de 2 en 2 ha ido subiendo, ¿no es cierto? Entonces, es fácil encontrar una línea equipotencial, pero obviamente necesitamos un voltímetro que me indique, este punto tiene el mismo potencial, aquí hay otro igual, aquí hay otro. Unimos puntos, ahí está la línea equipotencial. Fíjense que hace este video y también hace algo interesante, dice... Primero yo dibujo las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Una vez que yo dibuje las líneas equipotenciales, las encuentre experimentalmente, dice, ahora puedo trazar las líneas de fuerza del campo. Porque si ustedes han notado, si la línea equipotencial es así, el campo eléctrico es normal, ¿no es cierto? Normal a esa área, a esa línea. Por ejemplo, si decimos que es una esfera, fíjense, yo digo, si es una esfera, está la esfera. La línea equipotencial es esta. Círculos concéntricos de radio R.
¿Y cuál es la línea de fuerza del campo? La línea de fuerza del campo, si es una atracción, como quieran, va a atravesar así, va a salir así, ¿no es cierto? Siempre normal a la línea equipotencial, porque la línea equipotencial sigue a la superficie del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de este concepto es que él dibuja líneas de campo. Fíjense cómo lo hace. A ver. Ya, ahora sí. Como hemos visto, los puntos que se encuentran a un mismo potencial describen una trayectoria llamada línea equipotencial. Mediremos ahora la diferencia de potencial entre dos puntos ubicados entre las líneas cargadas. Para ello hemos colocado las dos puntas del voltímetro en un punto cerca del centro entre las líneas cargadas. Al tomar varias medidas de la diferencia de potencial entre dos puntos en diferentes secciones, se puede observar en que la mayor medición de diferencia de potencial se obtiene en la dirección perpendicular a las líneas equipotenciales, cuyo valor en este caso corresponde aproximadamente a 1.58 voltios. Sabemos que el vector campo eléctrico apunta en la dirección donde hay un mayor decrecimiento. Entonces, fíjense, de más a menos es, ¿no es cierto? Más es arriba, menos la placa de abajo. Entonces, el vector campo, ¿no es cierto?, es perpendicular al área de este. Y en todo caso, fíjense, perpendicular a la línea de fuerza. O digo, a la línea equipotencial. La línea de fuerza sería una vertical así, una recta aquí. En cambio, la línea equipotencial, fíjense, es horizontal. Entonces, 90 grados. Y él hace referencia a la definición del llamado gradiente de potencial que hemos visto en teoría, ¿no es cierto? A eso hace referencia cuando habla. Crecimiento o disminución del potencial eléctrico. Por tanto, a partir de las líneas equipotenciales, podremos dibujar las líneas de campo eléctrico, teniendo en cuenta que éstas parten de la línea paralela cargada positivamente hacia la cargada negativamente, y siempre cruzan las líneas equipotenciales perpendicularmente. Observen en la mitad derecha de la pantalla las líneas equipotenciales que definimos. A partir de ellas dibujamos las líneas de campo. Observemos su configuración. Estas son líneas rectas que salen de la línea conectada al borne positivo de la fuente hacia la línea conectada al borne negativo. Sin embargo, en los extremos estas líneas se curvan un poco, lo cual es una consecuencia de una mayor acumulación de cargas en los extremos de las líneas cargadas. Mediante un experimento similar al anterior, observaremos a continuación otra configuración llamada dipolo eléctrico y las líneas equipotenciales que se obtienen. Empezamos buscando líneas equipotenciales de 2 voltios y seguiremos con 4 y 6 voltios, tal como se hizo en el experimento anterior. Para un sistema de 2 cargas, una más, otra menos. Conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes imágenes que mostramos en la parte izquierda de la pantalla muestra adecuadamente la configuración de las líneas de campo eléctrico para el dipolo del experimento? A ver, si han entendido o por lo menos han visto teoría, ¿quién responde eso?
Aquí hay dos cargas, una positiva, otra negativa, y aquí les presenta, fíjense aquí, tres opciones. ¿Ustedes cuál de las tres opciones piensa que es las líneas? Aquí están las líneas equipotenciales, y aquí que están las líneas de fuerza del campo. Entonces, este ejemplo que ha medido, ha dibujado líneas equipotenciales, ¿a cuál de estas tres opciones pertenece? Jóvenes. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más opina? Opción 2, Inge. Claro. Opción 2. Haga clic sobre la figura que considere correcta. Esto es la 2. ¿Por qué? Porque esta es una atracción, fíjense, es esta. Es una atracción. Las líneas de campo salen de aquí, llegan y atraviesan aquí. Fíjense, a las líneas equipotenciales normales, ¿no es cierto? Normales a la línea equipotencial. ¿Se dan cuenta? Normales. Así que interesante es identificar esto de aquí. Salen las líneas aquí, atraviesan normales a las equipotenciales y llegan normal también allá. Aquí hay 90 grados en el cruce. La naranja, digamos, es línea equipotencial. La roja, ¿qué es? Línea de fuerza del campo eléctrico. ¿Está claro, no, jóvenes? Cuidado que esto hay en el examen. No hay que confundir línea de equipotencial con línea de fuerza del campo eléctrico. Bien, eso es todo, jóvenes. Vamos aquí. ¿Ve? Ahí están los dos videos, o sea que no hay problema para que ustedes puedan acceder y revisar esto calmadamente y sacar sus propias conclusiones, dibujos, etcétera, etcétera. ¿Listo, no, jovencitos? Con esto ya estamos comprobando lo que es potencial y campo eléctrico. Toda la teoría está sustentada con estos prácticos. Preguntas, jovencitos, a ver, si no hay más, nos despedimos ahí. ¿Qué preguntas tienen? O sea, si ustedes quieren saber más todavía de esto, lo único que tienen que hacer es entrar a Internet. Internet, pónganle ahí campo eléctrico, video. Ahí van a ver otro tipo de configuraciones de campo, ¿no es cierto? Otras formas que hacen de los electrodos, en fin, y ven cómo sale. ¿Quieren ver líneas equipotenciales? Lo mismo. O sea que en Internet tienen una infinidad de videos ahí que hacen referencia a esto. Yo les escogí estos dos que son los más objetivos, más claros, aunque eso de campo está en portugués, ¿no? Pero se entiende perfectamente lo que quiere decir. ¿Qué más, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ese es el laboratorio número 3. Entonces, quedamos con ustedes jueves a las 8:30. Defendemos ya el otro laboratorio, ¿no? De generador de Van de Graaff, 2. Entonces, vean con cuidado este tema, ¿no? Con esos 3 he dicho de que terminamos, es lo mínimo que podemos hacer por electrostática. Ya no vamos a hacer otros de electrostática, ¿no? Ya no. Ya tenemos que entrar al otro capítulo que es electrodinámica. Ese es importantísimo. Bien, jovencitos. ¿Nos despedimos ahí?
¿O tienen alguna otra pregunta? ¿Cuántos somos? 25 somos, ¿no? De acuerdo a nuestros datos tenemos que somos 26, falta una persona, ¿no? Vamos a ver quién falta. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vean el video, hagan su propio resumen, que les va a servir para el examen. Nos despedimos entonces, jovencitos. Hasta mañana. En teoría nos vemos. ¿Listo? Bueno, Inge. Ya. Hasta luego, Inge. Adiós, adiós. Nadie.